Para mí es un gusto realizar la apertura de esta sesión. Mi nombre es Mónica Martínez, soy asesora de acreditación para el Hospital Hernando Moncaliano Perdomo de la ciudad de Neiva, nuevo miembro de la OES. Esta sesión se denomina Innovación con propósito, gestión eficiente de procesos en salud a través de la innovación abierta. Hoy vamos a tener nuestro panel, nuestro moderador, el ingeniero Luis Alfonso Nieto, quien es director de servicios y soluciones de Boston Scientific Latam, es ingeniero industrial con más de 18 años trabajando en compañías de Latam, máster en transformación digital y desarrollo de negocios. Asimismo, nos acompañan como conferencistas Andrea Crossley, quien es fundadora y directora de Tangible, consultora en innovación, transformación organizacional y experiencia en salud, especializada en liderazgo humano, cultura de innovación y creación en sistemas de salud. Leonardo Pimentel, quien es director de negocios internacionales de Bionexo, con más de 20 años de experiencias en supply chain en salud, lidera transformación digital de procesos logísticos y abastecimiento en salud de hospitales en Latinoamérica. Leonardo Bianchi, bienvenido, líder de inteligencia artificial en Gurú, con experiencia en startups, en grandes empresas, desarrolla soluciones de inteligencia artificial que aceleran, simplifican y optimizan el trabajo en equipo. Y por último, Andrea Mandelbrun, CEO de Sanare, experta internacional en inteligencia artificial aplicada a salud. Lidera soluciones centradas en el paciente, ha impactado más de 5 millones de vidas con inteligencia artificial humanizada y eficiente. Bienvenidos, el escenario es de ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes a todos, encantadísimos de poder compartir con ustedes esta conversación. Que arranca con una pregunta que seguramente los motivó también a ustedes a participar hoy acá y que es parte de lo que vamos contestándonos en este foro valiosísimo de la OES y es, hoy hay procesos, hoy hay tecnología, hoy hay experiencia para resolver muchas de las necesidades en términos de calidad, de eficiencia, de mejora de procesos, pero todavía no está la dinámica o los resultados y la apropiación que quisiéramos. Y tratando de responder esa pregunta, donde claramente pueden haber temas de financiación, puede haber temas de entendimiento, de capacitación, encontramos que hay una variable que no se tiene tanto en cuenta y es la colaboración y la innovación abierta para que los proyectos realmente se hagan realidad. Y por eso lo que decidimos es traer a este grupo de expertos, yo diría este grupo de aliados con las que hemos podido en los últimos años generar sinergias y compartirles a ustedes qué cosas se han hecho un poco diferente con resultados, con dinámicas para que estos proyectos sí se puedan realizar y podamos entregarle valor al ecosistema de salud. Entonces, pues muchísimas gracias Andrea, Leonardo, Leonel, Andrea, por estar con nosotros, por aceptar esta invitación desde Argentina, desde Brasil, particularmente los dos, las 4 compañías que nos acompañan con muchos proyectos en Colombia. Y yo quisiera pues rápidamente iniciar por que ustedes se presenten y cuenten un poco qué hace cada una de sus organizaciones y obviamente por qué para la OES y para los asistentes es relevante su propuesta de valor. Bueno, pues buenas tardes a todos. Desde Tangible lo que hacemos es trabajar en innovación en diferentes frentes, no solamente en salud, sino en otras industrias, y integramos el diseño, la innovación y el liderazgo para que realmente haya transformaciones que impacten a las personas y que hagan que los negocios estén preparados para el futuro. Entonces eso es lo que hacemos. Buenas tardes a todos. Bueno, desde Bionexo, nuestra misión es generar mejores conexiones para una salud mejor. Entonces, lo que busca Bionexo con su conjunto de soluciones es conectar las instituciones de salud con sus proveedores desde una solución de compra, dejando más visible las necesidades de las soluciones de las instituciones de salud y que cada proveedor haga llegar sus ofertas para mejores tomas de decisiones, mejores conocimientos de mercado. Y también hay otras soluciones más recientes
que es solución de planificación de demanda, que de la misma manera impacta todo el ecosistema, porque una mejor planificación no beneficia solamente la institución de salud, pero también a los proveedores con mejores costos logísticos y muchas otras ventajas, ¿sí? Y por último, una solución nueva que internacionalizamos hace poco tiempo, que se llama BioTracker, que también conecta toda la necesidad de productos de alto costo, mezclando software y hardware, donde hay una posibilidad de gestión colaborativa entre los proveedores y la institución de salud. Entonces, un poco un overview de lo que hace Bionexo y sus productos ahí para todo el ecosistema de salud. Bueno, hola, ¿qué tal? En Guru, nosotros nuestra misión es liberar toda la carga operativa del personal de salud en su trabajo diario, todo lo que es trabajo operativo. Tenemos presencia en varios países de Latinoamérica y en España, y una buena analogía para entender lo que hacemos es pensar que el personal de salud está trabajando en un bosque, y en ese bosque hay un montón de ramas y cosas en el medio que le entorpecen el camino, y lo que busca Guru es hacer con una motosierra, cortar todas esas ramas y cosas que están en el medio, están relacionadas a trabajo operativo, carga de datos, llenar documentación. Y eso es lo que nosotros nos enfocamos a través tenemos una plataforma especialmente dedicada al flujo quirúrgico, y estamos tratando de involucrar agentes que ya tenemos implementados en varios hospitales de inteligencia artificial, que la misión concreta es transformar datos que vienen desestructurados, como la voz de las personas, los mensajes que envían, en datos estructurados, que es cómo los sistemas de los hospitales les gusta tratar la información. Entonces, a las personas nos gusta de manera desestructurada, a los sistemas de manera estructurada, y lo que nosotros buscamos es hacer esa traslación y dejar que todos sigan trabajando de la manera que les gusta. Hola, buenas tardes. Sanare es una plataforma que está basada en inteligencia artificial que cubre todas las etapas de lo que es la vida de un paciente. El objetivo de Sanare es ir acompañando a ese paciente como si fuera un asistente personal en todo lo que es urgencias, ambulatorios, todo lo que es exámenes médicos y todo lo que es seguimiento de tratamientos. Trabaja en 3 niveles, trabaja con el paciente, trabaja con los médicos en todo lo que es colaboración de ayuda diagnóstica, de exámenes médicos a partir de la clínica que va generando el médico, va colaborando en cada una de las etapas y con la institución porque va teniendo trazabilidad completa de todos los casos que van sucediendo, de todos los pacientes, de todas las urgencias, y puede prever prever todo lo que es la demanda que puede llegar a generarse, por ejemplo, en urgencias o bueno, en distintas etapas de lo que es ambulatorio, etcétera. Entonces, es una plataforma que colabora en 3 niveles, pero sobre todo con el paciente para poder hacer comunidades más saludables. Perfecto, bueno, queda claro que tenemos una cobertura, digamos, end-to-end de lo que probablemente sean necesidades en hospitales, clínicas, organizaciones de salud que se pudieran cubrir. Eso habla un poquito de la hipótesis de que están las soluciones a los problemas. Pero la pregunta es, bueno, ¿y por qué no hay proyectos con el número de proyectos que quisiéramos, el número de implementaciones de este tipo de soluciones y otras más? Y ahí lo que le quisiera preguntar es, para ustedes en ese sentido, es ¿qué factores consideran que son importantes cuando se habla de colaborar con el ecosistema de salud? ¿Qué tanto la inversión conjunta, el tener objetivos compartidos, la confianza se vuelve importante para que este tipo de soluciones se puedan implementar? Andrea. Bueno, definitivo creo que lo más importante es empezar por crear ese propósito compartido. Creo que se habla siempre mucho de eso, pero parece que siempre estamos buscando un win-win-win, cuando deberíamos tal vez tener un solo gran win, un propósito que va más allá del objetivo de cada institución o de las métricas que tenga cada uno, de los objetivos de negocio, porque sin eso normalmente la colaboración acaba siendo muy limitada o en tiempo o a veces con un afán de un resultado específico de cada uno y no se llega como a esa agenda compartida.
y creo que también ser muy transparentes en lo que cada uno realmente puede traer a la mesa y en la forma en la que cada uno puede colaborar. Muchas veces no está esa transparencia al 100% y pues acabamos asumiendo tal vez que vamos a colaborar de una manera y acaba siendo frustrante o no se lleva hasta una implementación, sino que se queda en una intención interesante al inicio, pero no se lleva realmente a la acción. Entonces, tener esa claridad de qué es lo que cada uno cómo cada uno va a contribuir, cuál va a ser su rol y también cuánto va a invertir, creo que es lo que hace que la colaboración al final funcione y tener esa paciencia pues de llevarlo hasta la implementación y medir los resultados. Leonardo. Bueno, desde de suministros, yo soy farmacéutico y cuando empecé, parezco joven, pero ya llevo más de 20 años en el sector, siempre veía que el proveedor y la institución de salud, cuando negociaban, encaraban uno hacia el otro como un inimigo a ser vencido. Yo tengo que vencer esta negociación, yo tengo que vencer esta pelea. Y creo que ese es un pensamiento retrógrado, obsoleto. Sí, claro que quien va a comprar quiere comprar con la mejor, con los mejores beneficios, con las mejores condiciones, y quien está vendiendo algo quiere vender con la mejor rentabilidad. Pero una vez superada la negociación, que es natural en la compra de cualquier tipo de insumo, de servicio, hay que buscar ahí elementos que puedan generar beneficio a ambos los lados, ¿sí? Por eso Bionexo viene trabajando con conceptos que vienen desde la industria de retail, industria de la industria automotriz, que busca implementar procesos de colaboración, ¿sí? El VMI, por ejemplo, que después puedo hablar un poquito más adelante, es un proceso donde el proveedor gestiona los niveles de inventario de instituciones de salud, inventarios de productos estratégicos. Entonces, yo creo que necesitamos establecer estas colaboraciones y dejar un poco más atrás este mindset que yo tengo que vencer esta negociación. Yo creo que no se trata de eso, se trata de superar, llegar a un punto de equilibrio y después buscar optimizar lo máximo posible para que todas las partes puedan ganar. Bueno, muy en línea con lo que decía Andrea también. Yo creo que lo principal es generar un buen sistema de incentivos en las tres partes, tanto los clientes, hospitales, los partners y las startups, que es el lugar que me toca a mí. Y en este sistema de incentivos entender que haya una buena incentivación para que cada uno persiga algo que lo favorece. Los hospitales están tratando de asumir, de hacer una innovación dentro de una incertidumbre, quizás con alto riesgo de incertidumbre, pero minimizando el riesgo. Los partners actuando como catalizadores de eso y basándose en la relación que ya tienen y filtrando un poco las ofertas que hay y la confianza que se tiene en startups que les permiten, en nuestro caso, traer innovación que tiene sentido teórico, que conceptualizamos y que desde la teoría tienen mucho sentido en proyección de acá a 5 o 10 años, pero que necesitamos envolvernos dentro de entornos reales para saber qué camino seguir y qué camino no. Y eso ahorra mucho tiempo cuando tenemos un partner o alguien que nos envuelve rápidamente en un entorno real y nos permite tomar decisiones mucho más rápido que de otra manera seguiríamos teniendo que plantear hipótesis en lugar de verlo realmente y poder redireccionar. A mí me gustaría abordar esto desde un lugar de un ejemplo real. Nosotros tenemos un triage que está basado en inteligencia artificial, trabajamos en muchas instituciones en urgencias, pero quienes nos comparten cuál es su objetivo, nosotros tenemos mucho mejor resultado. Los motores de triage nosotros los tenemos, pero cuando, por ejemplo, hay una institución acá en Colombia que tiene 52 sedes. Cuando ellos nos pudieron transparentar cuál era su objetivo, que por ejemplo tenían un volumen muy alto de urgencias, que creían que estaba mal direccionado eso. Cuando nos dijeron necesitamos eficiencia, necesitamos bajar nuestros costos. Por ejemplo, en ese caso nosotros hemos trabajado
muy bien, logramos bajar ese número, ese porcentaje que ellos estaban teniendo, por ejemplo, de urgencias de un 11% a un 3%. Ellos querían enfocar mucho más la población porque es una compañía que tiene pacientes ambulatorios, ellos no trabajan con urgencias, y querían, por ejemplo, enfocarse mucho más en lo que era telemedicina. Logramos direccionar mucho a telemedicina con esos pacientes y mejorar lo que era la asistencia de los pacientes a telemedicina, rompiendo el paradigma de, no, si es telemedicina no me van a atender bien, tiene que ser presencial. Y logramos 92% de asistencia en telemedicina sobre los pacientes que habíamos direccionado allí. Entonces, las entidades con las que podemos co-crear y trabajar en conjunto y sí nos cuentan realmente cuál es su objetivo contratando el servicio, les garantizo que tienen muchísimo mejor resultado que aquellos que contratan el servicio y simplemente, digamos, lo implementan como si fuéramos proveedores y no como socios. Si los dos tenemos el mismo objetivo, vamos a trabajar en conjunto en la comunicación, en la tecnología, en todo para lograrlo. Súper, ahí quisiera yo recalcar 3 cosas que me llamaron la atención, bueno, comunes es, uno es que la innovación y el trabajo no puede ser visto hospital, clínica, proveedor. Ese probablemente se convierte en un concepto muy antiguo en donde se vuelve una relación transaccional y solamente se hablan de precios y alcances y no se hablan de objetivos comunes. Entiendo eso. El otro es que evidentemente si en los proyectos los vamos a trabajar en donde hay una fuerza de quien tiene más para un lado para el otro y no hay una participación conjunta en que ganamos todos, perdemos todos y como tú decías, Andrea, no el win suyo, el gana usted, el gano yo, sino el ganamos conjunto, evidentemente eso tampoco contribuye a que haya proyectos. Y la otra es que, digamos, hay que transparentar realmente los problemas. A veces se buscan soluciones, pero no se tiene, digamos, la humildad de decir, en esto no soy bueno, en esto no soy bueno y tengo realmente este problema, por lo tanto la solución que se busca no logra realmente impactar con propósito. Entonces, dicho eso, ustedes hoy vienen, así como contamos en algunos casos que no ha sido tan positivo, hay otros en que sí, y en que ustedes han logrado demostrar esos objetivos comunes y esas dinámicas que hacen que el otro lado los vea como aliados, los vea como realmente parte del proyecto en ese gana-gana. Entonces yo quisiera preguntarle primero a Leonardo y a Leonel, hoy en el contexto actual, por ejemplo, en donde hay tanta presión sobre los recursos hospitalarios, los recursos claves, la demanda creciente de servicios, etcétera, este concepto de colaboración, ¿por qué se vuelve tan importante para lograr eficiencia, para lograr mejores resultados, para lograr mejor uso de los recursos? Ustedes que en sus 2 soluciones, sobre todo el concepto de eficiencia, ¿cómo han logrado que los clientes entiendan eso y que se sumen en un ejercicio conjunto para que un proyecto se haga realidad? Bueno, yo creo que es una cuestión de cambio de mentalidad, de mindset. Hasta cuando me quedo pensando, siempre hago la reflexión, la tecnología ha dado pasos cada vez más rápidos, más largos. Netflix cambió completamente nuestra manera de mirar las películas, Uber, nuestra manera de transporte, Spotify y otras herramientas de escuchar música. O sea, hay una transformación profunda en curso en todo el mundo. Y cuando miro a los hospitales, veo que seguimos muchos de los hospitales, la amplia mayoría todavía, desafortunadamente, sigue ahí utilizando los mismos métodos de décadas hacia atrás, ¿sí? Entonces, sin herramientas, sin digitalización. Entonces, yo creo que la digitalización, essa transformação digital que tanto hablamos, é veículo, é uma oportunidade de nos conectarmos mais, de compartilhar mais informação. E não é compartilhar informação que é estratégica, que um competidor não pode ter informação, não. É compartilhar informação que pode gerar uma colaboração integral entre todos, beneficiar ambos os lados, ¿sí?
Entonces yo creo que tenemos que cambiar este chip. El sector salud es muy conservador y puedo hablar con mucha tranquilidad. Soy farmacéutico, siempre trabajé en el sector salud y veo que eso es una realidad en Brasil, es una realidad en Argentina, es una realidad en Colombia, es una realidad en México, que son todos los países que operamos. Sufrimos del mismo dolor, ¿sí? Y creo que debemos buscar ahí cambiar esta mentalidad y buscar herramientas que nos permitan conectar más y buscar las sinergias necesarias para sermos más eficientes. Sí, tal cual. Yo voy a poner un ejemplo concreto. Por ejemplo, en Guru estamos impulsando un asistente conversacional para médicos y ahí hablo concretamente de la experiencia. En entidades e instituciones donde los líderes comprenden conceptualmente y quizás teóricamente la inversión de tiempo y de iteración en cada detalle y cada error que uno va corrigiendo, que uno lo va a ver reflejado quizás de acá a 3, 4 años, uno avanza mucho más y no se queda frenado quizás en un error minúsculo. Generalmente cuando frenamos o cuando las cosas se ponen más friccionadas es con errores quizás no tan complejos, sino por no seguir intentando o ir siguiendo avanzando en eso. Y lo segundo es la sensación de progreso. Creo que es importante que ambas partes sientan que están avanzando. A veces es responsabilidad de unos u otros demostrarla, pero brindar esa sensación de que se está avanzando en una dirección, ya sea práctica o conceptual, es decir, creo que muchas de las implementaciones de inteligencia artificial actual es difícil medirlas, quizás el ROI no está en un número, pero sí está en entender teóricamente y encontrar una buena explicación a por qué sirve hacerlo, y eso a veces es suficiente, a veces entender estratégicamente y conceptualmente que algo vale la pena hacerlo es suficiente en lugar de quizás tener que tener números o métricas exactas para saber que estamos avanzando. Súper. Bueno, es tal vez más claro encontrar, y sobre todo para este aforo, en el tema de eficiencia de procesos, optimización, manejo de recursos, etcétera, una respuesta a un proyecto. Pero muchas veces cuando hablamos, por ejemplo, de la experiencia del paciente, se vuelve como un tema blando y ahí de pronto entender, oiga, esto cómo también puede traer eficiencias, puede traer mejoras, puede impactar la estrategia. Yo quisiera preguntarle a las dos Andreas, ¿cuál es su perspectiva frente a eso? ¿Cómo hoy en día, de cierta forma, la experiencia se vuelve también una necesidad estratégica y debería ser parte de los impactos para cambiar de forma estructural una organización? A ver, creo que es un error en las instituciones que vemos frecuentemente creer que la experiencia del paciente inicia cuando el paciente llega a la institución. Es como si empezamos a medirlo una vez que llegó y le hicimos el ingreso, pero la experiencia del paciente está mucho antes. Está cuando está en su casa y se siente mal ese paciente y tiene que decidir si va a ir o no a la urgencia porque tiene que esperar 3, 6 horas a ser atendido. Entonces el paciente finalmente termina yendo a una farmacia, se termina automedicando y el problema de eso es que esos cuadros después se agravan, en los casos que son sencillos no, pero en los casos que a veces sí digamos, el paciente está en una situación grave y cuando ya llegó a esa urgencia está en un estado de un riesgo mayor. Entonces, empezar a pensar que el paciente, la experiencia desde antes de que llegue el paciente, pero también después que se va el paciente. Otro de las grandes problemáticas que nosotros encontramos es que el paciente que se hace una cirugía, después no se lo sigue en el posquirúrgico. Y en muchas situaciones el paciente tiene fiebre y no sabe si está teniendo síntomas que son acordes a su cirugía o no. El problema es que el paciente no se comunica, no vuelve a la entidad y el tema es que de vuelta se agrava el cuadro, viene ya en una situación de riesgo fuerte. Y el tercer lugar donde también lo encontramos es en los pacientes crónicos. No estamos midiendo su adherencia a los tratamientos, en general los médicos recetan al paciente y se va y el paciente entendió o no entendió y hace lo que puede. Entonces me parece que la experiencia no es solamente durante, sino que es antes y cuando el paciente se va,
porque toda esa experiencia no es algo solamente blando de si tiene satisfacción o no, sino que además genera eficiencia y genera que los pacientes estén un poco más sanos y que cumplan sus tratamientos ayudándolos de punta a punta. Tal vez complementando tu respuesta, me gustaría también responder desde el cómo, porque creo que todos tenemos la idea de que sí, el paciente debería ser ese centro de la experiencia, pero ya cuando lo vamos a hacer una realidad dentro de una institución es siempre muy complejo. Entonces, creo que en esa co-creación y en esa innovación abierta es donde realmente podríamos poner al paciente conectado a través de toda la experiencia. Si solo lo vemos como el punto de contacto que yo tengo con el paciente en una institución, a veces se ve desde el área o desde el momento en el que yo en ese momento tuve contacto con el paciente y solo diseño esa parte, se queda muy corto realmente en integrar la dimensión completa de la persona más allá del paciente, inclusive ese antes y ese después. Entonces realmente tendría que diseñar la experiencia del paciente como interinstitucional para lograr que lo tenga en cuenta desde el agendamiento, desde cuando la persona inclusive estaba saludable, desde el después de la experiencia, sino siempre van a ser como fragmentos para ese paciente y él mismo es el que acaba siendo ese integrador de la experiencia cuando podríamos tal vez en conjunto integrarlo y ya hacer una experiencia que para él es fácil de recorrer, fácil de integrar y no tiene que ir descifrando en cada momento qué hacer. Entonces para mí la clave en realidad estaría en que en conjunto se diseña esa experiencia realmente desde el punto de vista de ese paciente. Súper, yo quisiera, el sector salud es un sector que se basa en la evidencia, ¿sí? A diferencia de otros sectores, y lo digo muy también con la capacidad de haber trabajado en otros, etcétera, el sector salud muchas veces un proyecto necesita saber, lo hago, pero quiero saber cuánto retorno tuvo, lo hago, pero quiero saber quién antes lo implementó, y eso es normal por nuestras características. Ahora, hay otros sectores que son un poquito más arriesgados y quieren tal vez ser los primeros. Eso cuando hablamos de vidas humanas se tiene que tratar un poco distinto. Pero más allá de eso, yo quisiera que cada uno de ustedes nos compartiera en un proyecto que hayan implementado gracias a toda esta innovación y a la posibilidad de hacerlo realidad, una cifra o un dato contundente de eficiencia o de mejora que se haya logrado, ¿sí? Para que los que están aquí puedan entender estos tipos de proyectos realmente lo que le pudieran aportar, haciendo las salvedades de los tamaños, las diferencias, las particularidades, pero que sepan que realmente este tipo de cosas, inclusive si uno lo viera desde un punto muy financiero, se pagan solas, ¿sí? Entonces quisiera arrancar así con que nos compartieran algo muy concreto, una experiencia para que los demás entiendan esa evidencia que puede llegar a lograr esto. Vale, pues bueno, ahí creo que no te voy a tener un número exacto, pero puedo compartir una experiencia de haber trabajado en la articulación entre varios actores del sector salud en 7 países en Latinoamérica y todo el ecosistema también de innovación. Más que tal vez un dato específico de resultado, el haber logrado integrar a esos dos mundos que normalmente no se hablan y que tienen idiomas completamente diferentes en una red de actores para acelerar la adopción de soluciones digitales en hospitales y en general en el sector salud, pues fue un ejercicio muy interesante y de hecho a través de eso empecé a trabajar con Boston Scientific en esa colaboración. Y lo más interesante fue descubrir que todos tenían el mismo objetivo, pero al hablar diferentes idiomas no se logra realmente implementar lo que queremos implementar. Y lo segundo es que sí se requiere un tiempo de paciencia para llegar a ver esos resultados. Entonces, tanto los resultados en salud se ven muy a largo plazo y no los puedo medir en un piloto de un mes, como también los resultados en implementar la innovación, ¿no? Hay un cambio cultural alrededor de cualquier implementación que requiere un tiempo de adaptación. Entonces, si espero unos resultados muy concretos, y por eso es difícil desde la consultoría además medirlos, porque no estamos presentes en 10 años, sino en un inicio de esos proyectos, no vamos a tener como la fe en que
vamos realmente a generar una transformación, ¿no? Entonces creo que siempre hay que buscar también otras formas de medir y otras formas de interpretar el éxito de una solución que no sean solamente una métrica muy específica, porque si no, no le vamos a dar espacio a la transformación y nos volvemos muy de corto plazo, ¿no? De resultados de corto plazo. Bueno, by the way, el proyecto que hablas es el Movimiento Salud 2030, Sí. que se desarrolló en varios países y seguramente muchos de ustedes hicieron parte de eso. Dale. Bueno, Bionexo cumple ahora, este año, 25 años. Y tenemos más de 3.500 instituciones de salud que utilizan alguna de nuestras soluciones. La solución de compras, por ejemplo, las instituciones han logrado en promedio, puede ser más, puede ser menos, pero en promedio, 10% de ahorros en compras, optimizando varias etapas del proceso. Con la plataforma de planificación, muchas instituciones han logrado hasta disminuir las compras de urgencia en hasta 70%. Y disminuir el inventario total en hasta 20%. ¿Sí? BioTracker, que es la solución que les decía ahí, que mezcla hardware y software y hace toda la gestión de productos de alto costo por radiofrecuencia, un ahorro de hasta 80% de tiempo de inventario. ¿Sí? Entonces son muchos números, ¿sí? Muchas instituciones de salud que han logrado beneficios. Por ejemplo, en Brasil, la Red DOR tiene más de 80 hospitales de alta complejidad distribuidos en todo el país y planifican y compran todo por nuestra plataforma. Hace 15 años que fuimos invitados a armar una operación acá en Colombia por la CHC, tenemos clientes como el Hospital San Ignacio, que empezó, fue uno de los pioneros en compras, ha logrado excelentes resultados y ahora está implementando también la solución de planificación de demanda. Pablo Tobón Uribe lo mismo y ahora también está implementando BioTracker. Entonces son muchos casos de éxito que tenemos y lo que les invito es que no esperen el momento ideal para atacar la ineficiencia, ¿sí? Y aprovechen las oportunidades. ¿Sí? La dificultad del sector, principalmente acá en Colombia, en otros países también como Argentina, hay un escenario muy difícil y yo creo que es clave buscar las eficiencias, las optimizaciones, la productividad para seguir siendo cada vez más competitivo. Bueno, yo voy a comentar uno bien concreto que arrancó hace 1 año y medio más o menos. Una vez un cliente de España, que con 18 quirófanos vino, el gerente de innovación, y nos planteó que una de las personas que trabaja en el sector de agendamiento trabaja con una bandeja de entrada y tenía aproximadamente de 60 y 70 solicitudes de cirugía, que después ella, bajo una lógica que guardaba en su cabeza de trabajar 25 años en la institución, sabía dónde ubicarlas, sabía dónde cada profesional trabajaba, en qué quirófano trabajaba, en qué especialidad iba en cada quirófano, qué disponibilidad instrumental había. Es decir, si había un inventario de 4 arco en C, saber que no podían ir 4 en C en línea, pero capaz sabía que el tal profesional lo dejaba de usar a la media hora, entonces se podía poner otra cirugía ahí. Y él planteó crear un algoritmo que pueda ubicar automáticamente a todas esas solicitudes para que la persona de agendamiento se dedique más a pensar estratégicamente cómo eficientizar los recursos en lugar de estar haciendo ese trabajo de ubicación que le llevaba de miércoles a jueves 4 horas por día y después trabajaba los domingos incluso. Ese creo que fue uno de los éxitos que más recalco, en línea con esta analogía del bosque, de la persona que está en el bosque y tiene ramas por todo el medio que le van entorpeciendo la visión. La métrica concreta es que ese algoritmo de ubicación ubica un 96% bien las cirugías, es decir, si hay 100 solicitudes de cirugía, hay 4 que quedan mal, pero las otras 96 están bien ubicadas en el quirófano correcto, en la hora correcta, seguidas, por ejemplo, el mismo profesional, todas seguidas en un mismo quirófano, etc. Y eso es un 96% de automatización del trabajo. Pero creo que el insight más importante de eso no es la habilidad o la destreza en construir un algoritmo, sino que es en darse cuenta de que en realidad hay patrones por detrás, que a veces pensamos que no, es todo muy complejo y es todo muy incierto, pero sí existen patrones por detrás, pero hay que ir uno por uno, identificándolo con reglas de aprendizaje del pasado y demás, hasta que en realidad no somos tan originales como pensamos, que las cosas se pueden ir ordenando y que podemos también tener ese 5, 6, 7% de ajuste. No hace falta optimizar el 100%, podemos tener un 80% de automatización y dejar un 20% para la corrección.
Y eso me parece que es una métrica importante y que refleja la visión de Uru también, ¿no? Yo voy a contar un caso concreto también que nos dio buenas métricas. Como les decía, nosotros hacemos este trabajo de triage en lo que son las urgencias y empezamos a detectar, una vez que esos pacientes eran atendidos, que había una cantidad, el 56% de los pacientes que estaban ingresando eran pacientes con enfermedades crónicas. Pero a su vez, esos pacientes tenían una recurrencia de entre 3 a 4 veces en el mes de visitas a las urgencias. Empezamos a identificar qué tipos de condiciones tenían estos pacientes y decidimos tomar como prueba piloto una población de pacientes diabéticos para analizar qué pasaba que volvían tanto a las urgencias. Cuando empezamos a tomar contacto con esos pacientes nos dimos cuenta que tenían una muy baja adherencia al tratamiento y eso se debía a mala comprensión del tratamiento. Tomaban su medicación cuando creían, la verdad es que lo habían comprendido mal y hacían lo que podían. No es que lo habían abandonado, pero hacían lo que podían y estaban en un 35% de adherencia con mucha fluctuación. Lo que hicimos fue implementar con nuestra plataforma el seguimiento de todos estos pacientes. Algunos pacientes, bueno, tenían enfermedades combinadas, que lo que hicimos fue tomarlos como paciente y no solamente con su enfermedad. Y le empezamos a hacer un poco de formación sobre cómo debían tomar, aquellos que eran insulinodependientes, cómo debían hacerse sus mediciones, cómo debían inyectarse, cuándo tenían que tomar la medicación y un trabajo de recordación también. En 3 meses logramos bajar el 50% de pacientes que reingresaban en urgencias. Ese es un número de eficiencia muy bueno para lo que es la institución, pero también para los pacientes, porque esos pacientes tienen una mejor calidad de vida y también, bueno, las urgencias obviamente se descomprimen. Perfecto. Digamos que creo que en lo que escucharon ustedes, los que tenemos indicadores, ninguno está por debajo del 20%. Cuando hablamos de que hay cosas por encima cercanas al 96% de eficiencia o de efectividad, más de 30% en temas de reducciones de costos, más del 50%, 30% en los temas de retención. Claramente eso llevaba al concepto de eficiencia, ahorros, oportunidades de servicio, etcétera. Tiene un impacto impresionante. Yo quiero, ya con esto y entendiendo que evidentemente los proyectos traen mejora, ir terminando nuevamente hacia por qué colaborar y hacerlo de una forma diferente. Nosotros, y en parte lo quiero expresar, estamos acá porque como Boston Scientific tenemos un compromiso no solamente a través de lo que son dispositivos médicos de ayudar a las instituciones, sino de ir más allá a través de procesos, a través de responder preguntas de cómo educar a los médicos, de cómo hacer los procesos más eficientes, de cómo dar más acceso a los pacientes, etcétera, etcétera. Y nuestra innovación no fue desarrollar todas esas soluciones. La innovación fue entender que si éramos más empáticos, que si el problema de la institución lo hacíamos nuestro, que si escuchábamos más, y traíamos a los expertos para que entre todos, institución, industria y los aliados, encontráramos la respuesta a los problemas, estábamos comenzando a hacer los proyectos realidad. Y muchas de digamos, de lo que se habló acá son de algunos clientes con los que estamos trabajando, que estamos logrando esas eficiencias. Hoy en la mañana estaba saliendo un proyecto en vivo con Leonel allí, aquí en la costa. Muchos de los clientes y las experiencias que ellos contaron son de Brasil, Argentina, pero tenemos muchas en Colombia. Pero dicho eso, yo quisiera tal vez preguntarles para finalizar y sobre todo para que el público que está acá se lleve como un mensaje, una invitación es, ustedes han trabajado con Boston esto, pero también lo han trabajado, la industria farma lo tiene, la industria de dispositivos lo tiene, y hay iniciativas que buscan colaborar, hay iniciativas que buscan encontrar los fondos, encontrar las inversiones, encontrar los momentos, habilitar los proyectos. Yo quisiera también desde la perspectiva de ustedes es qué palabra o qué invitación le podrían dar a este público que ustedes encuentran valioso de ese modelo, de un modelo que no es, como lo decías,
Leonardo, transaccional, de quién gana, quién compra más barato y quién vende más caro, sino que han encontrado valioso de un modelo donde todos ponen y donde el propósito es común. Quisiera que de esa misma forma le den la invitación a los que están acá para que también sean parte de un modelo como ese a partir de lo que ustedes han visto positivo. Bueno, yo veo que esta aliança com Boston nos ajuda, se conecta muito com a estratégia de Bionexo, porque em Bionexo nós outros decimos allá que Brasil está um passo adelante de los demás países que operamos em termos de adoção de soluções digitais. ¿Sí? Isso é cultural del país, entendo eu, o sistema bancário aí, com o PIX, não sei se já escutaram o PIX, então, Brasil é um país que busca muito, tem uma cultura dentro do universo latino-americano nosso acá, e vejo que está um passo adelante. ¿Sí? E aí, eu sempre menciono que necesitamos fazer uma evangelização em los demás mercados que operamos. Em Brasil, as instituições de saúde, os provedores do setor saúde, no pregunta más si necesito o no de una solución especializada que va a complementar lo que hace mi sistema de gestión. Allá se preguntan, ¿cuál es la plataforma especializada que necesito? ¿Cuál es la mejor? ¿Sí? Entonces, ya rompemos una barrera ahí de necesitamos o no necesitamos. En Colombia, en Argentina, en México, todavía yo veo que muchas instituciones están realmente necessito de uma solução que tenha inteligência artificial que vá complementar o que não hace bem hecho meu sistema de gestão. Necessito de uma plataforma de compra que tenha uma comunidade ampla de milhares de provedores para conseguir conhecer mais produtos, novas ofertas e gestionar melhor meus processos de maneira mais rápida e eficiente. Então, eu creio que é um pouco isto. Temos que fazer esta evangelização de mercado e veo em Boston um aliado estratégico que nos pode ajudar nesta evangelização do mercado, demonstrando a relevância de avançar, porque o mundo não vai ser menos digital, o mundo vai ser cada vez mais digital. Y solo quiero aclarar que no como Boston, porque repito, hay más industria, otras empresas que también tienen ese mismo propósito, que de pronto no saben acá que hay esos intereses, ¿no? Sí, yo veo a Boston como traductores y validadores de innovación para nosotros, que trabajamos particularmente en la startup, en Guru, con paradigma y forma de trabajo que quizás están mucho más adelantados de lo que el sector o las personas, incluso nosotros mismos, estamos capacitados como para subirnos a esa ola, y eso nos permite primero reforzar un espíritu colaborativo, saber que es un trabajo de todos y que tenemos que compartir el mismo paradigma de pensamiento. No podemos embarcarnos en una solución y una metodología la cual de base pensamos distinto, cómo funciona y cómo vemos el mundo en el que operamos. Y lo segundo que iba a decir es que nos ayuda en esto que decía Leonardo también, en la evangelización y el cambio de mentalidad, que es creo que lo más difícil y lo que roba más tiempo al principio es en construir una mentalidad en común, construir un lenguaje en común, usar las mismas palabras. No es lo mismo, las palabras van cambiando mucho y en esa unificación de conceptos y de estrategia nos ahorra quizás años, 2, 3 años de ir y viniendo con ideas que frenan por no querer avanzar más que por problemas técnicos o de otra índole. Bueno, pues desde la perspectiva de Tangible, que es una consultoría, la verdad nos vemos como ese traductor entre las diferentes partes, porque logramos ver la perspectiva de cada uno y ver cómo se integra en una sola y lograr también que las personas entre ellas se pongan de acuerdo en cuál es finalmente el objetivo común con el que queremos trabajar. Entonces, en esa colaboración con Boston y con diferentes instituciones, lo que vemos es, pues son los que al final entregan ese servicio al paciente, son los que entregan esa experiencia, y en la colaboración es donde veo que realmente está el futuro
porque cada vez todo va más rápido y no podemos todos tener las mismas capacidades siempre, ni vamos a tener la forma de desarrollarlas a esa velocidad. Entonces, qué bueno que podamos colaborar entre todos y al final acelerar la innovación en salud para que los pacientes tengan mejores resultados. Nosotros con Boston tenemos una experiencia que no sé si todos lo saben, pero que es bidireccional. Ellos están en muchas instituciones, conocen mucho cómo funciona cada una, cuáles son las necesidades, qué necesita el paciente, y cuando detectan algo nos llaman a algunos de nosotros para que colaboremos con cada institución, pero en algunos casos somos nosotros los que estamos trabajando con alguna institución y estamos avanzando, pero que las entidades a veces o no se animan o tienen un poco de miedo en la inversión en inteligencia artificial, al menos en nuestros casos, y Boston funciona como alguien que une estas dos partes y colabora en esa gestión, así que en nuestra experiencia fue de los dos lados y fue muy enriquecedora porque cada uno en su especialidad hemos logrado concretar proyectos interesantes, pero en conjunto, ¿no? Con colaboración conjunta. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo creo que el concepto al final, repito, no porque sea Boston, no porque sean otras industrias, Pharma tiene iniciativas muy interesantes. Yo digo que inclusive hasta el propio gobierno en algunos puntos trata de hacer cosas y hay otras industrias, tecnología, financiera, banca, que están interesadas en invertir en el sector salud. Yo creo que la invitación es que nos abramos, que veamos esto como objetivos comunes, que entendamos que no es una relación proveedor clínica, proveedor hospital, sino que si lo vemos desde una perspectiva completamente diferente, los proyectos se pueden hacer. Las inversiones pueden aparecer, las experiencias vienen a nutrir, pero tenemos que tener un poquito la humildad de decir, aquí hay un problema, tenemos esta oportunidad, queremos resolverla, queremos pensar diferente en esto e inmediatamente aparecen todas las manos que pueden ayudar. Muchísimas gracias a todos ustedes, muchísimas gracias a estos aliados por compartir nuestra experiencia y bueno, esperamos que el ejercicio contribuya a esta evolución que la OES sigue proponiendo año tras año. Gracias.